Buenas tardes, joven. ¿Cuál es su nombre? Simón Rodríguez Gaspar. ¿Cuál es su año de nacimiento? Mi fecha de nacimiento, Sí. 28 de octubre de 1932. Bueno, hoy le haré algunas preguntas. ¿Está bien? ¿No? Por ejemplo, ¿cómo era la comunicación cuando usted era joven? Pues, ¿cómo le diré? Pues era más abierta, bueno, con mi familia, porque no teníamos modo de mentir o de engañarnos, no. Todo era como correcto, de decir uno la verdad, porque desde con su familia de uno le enseñaron a no andar escondiendo nada. ¿Y la comunicación a larga distancia cómo era? ¿O qué método usaban? Pues como larga distancia no les sabría decir porque yo nunca me separé de mi familia. Todo el tiempo más o menos dentro de la familia, allí en la misma parte. Pero únicamente pues salir como, digamos, un paseo, una fiesta a la ciudad, al centro de la ciudad. ¿Y ya existían, por ejemplo, teléfonos o algo así en su época? Pues sí existía teléfono, pero muy antiguos todavía. ¿Cómo era? Era, por ejemplo, como una cosa cuadrada, colgada a la pared, y a un lado estaba el auricular, y enfrente estaba la bocina. Entonces, para contestar uno tenía que agarrar para comunicarse y a la vez estar hablando aquí con la persona. ¿Y qué tipo, cómo se oía? ¿Se oía bien? Se oía bien, sí se oía bien. Claro, no con mucha claridad, a veces había como interrupciones, ¿verdad? No sé saber decirle de qué parte, pero como que se oía a veces la voz como quebrada, como muy retirada. Así sucedía. ¿Cómo era el transporte o los autos en su época? Pues antiguos porque eran unas bolitas, unos bochos. Y pues eran como, pues sí, muy antiguos todavía. ¿Funcionaban bien? O sea, Funcionaban. ¿cómo se le hacen los autos ahora? Pues se me hacen muy modernos, porque tienen muchas comodidades. La ciencia está muy avanzada sobre eso también. ¿Y los celulares ahora qué opina de ellos? Oh, pues es otra cosa también muy adelantada. Lo que antes nunca se pensó que iba a salir, ahora lo tenemos con los celulares. Ajá. ¿Cómo era el cine para usted? ¿O cómo era? Cuando el cine en aquellos años, que yo me acuerde, no había cines como grandes. Había cines como una salita, como una cosa más pequeña. ¿Y de qué color era, por ejemplo, la película? ¿O cómo se veía? Era una manta. Ajá. Era como una sábana colgada de las esquinas y abajo. Así es de que cuando había aire y que estaba uno en el cine, miraba los monos que se les ladeaba la cabeza, se les ladeaba el cuerpo. ¿Y las películas y el cine actual, qué opina de ellos? Pues también ya muy antiguas, en aquellos años de actual ahorita. Ajá. ¿Qué opina de él? No, ahorita pues ya es muy diferente, es muy diferente todo esto, porque claro, pues ya la cosa está muy modernizada, hasta los artistas ya no son como en aquellos años que ropa pues de casa, no eran tan arregladas como las artistas, las mujeres, sus trenzas en aquellos años, ahora no, son pelucas, son maquillaje a granel, como dice la canción. Y los efectos especiales también, ¿verdad? También los efectos que
ya los que hacían esas películas, pues también estaban como uno, también atrasados, y ahorita no, pues ya está muy avanzado. ¿Cómo se tenía que oír música cuando usted era joven? Pues mire, yo la música la vine a oír cuando ya tenía como 18 años, porque antes yo no sabía que había radio. Yo sabía que había músicos, pero los músicos pues de tambora, de violín, de trombón, así, pero una música ya más moderna, pues, hasta como ya a los 18 años, que ya se oía, por ejemplo, de México, la XCW, la voz latina desde América. ¿Y cuál fue la primera vez que vio la tele? ¿Y cómo era? No, la tele la vine viendo como en el 59, como en el 59, 58. Era una caja grande, oscura y pesada, porque todas sus partes de adentro eran como muy grandes, como los bulbos. Eran unos bulbos grandes que prendían y todo por dentro estaba como iluminado. Y eso era lo que le llamaba a uno también la atención, como los radios en cuestión de la música, que uno se arrimaba por una hendirudita del gabinete, ¿verdad? Y miraba y yo pensaba que eran monitos, porque había luces, pero eran la cosa. ¿Y la televisión actual qué no, pues ya ahorita la televisión actual también pues está muy adelantada, porque ya con eso de que el plasma, es decir que pues ya también está muy adelantada. ¿Y la medicina qué opina de ella actualmente? Pues la medicina también ha avanzado bastante en sus diferentes ramas, en sus diferentes Me dicen que en su época había mucha mortalidad, ¿eso era cierto? Sí, era cierto, porque muchas cosas de la medicina que hay en estos tiempos, en aquellos años no existían. Tal vez sí existiría, pero no estaban preparados o no estaban como para hacer una medicina como esta actual. ¿Usted conoció el VHS? Lo he oído, por cuestión de que pues es una enfermedad también terminal. Las cintas. Las cintas, ¿cómo? Los que se VHS, los que eran cuadrantes negros. Esa es otra cosa. No, pues ese sí no le sé decir de esa cosa. Yo me estaba refiriendo como por ejemplo a la enfermedad, pero no esa parte no sé. ¿Qué opina de los electrodomésticos actuales? No, ahorita en la actualidad ya está muy avanzado todo. Por ejemplo, su refri, ¿que ha cambiado desde su primer refri? No, pues fue de segunda y ahorita ya lleva 2 composturas. Quiere decir que como que he comprado 2, porque pues es el mismo, nomás que sí, me ha costado porque hay veces que lo que le vienen a hacer es muy poquito, porque veo que es poco, pero lo que cobran es bastante. ¿Y su primer refri, o sea, de su vida? ¿Cómo fue? No, mi primer refri no fue refri, fue hielera, que le tenía uno que meter el pedazo de hielo. Comprarse el pedazo de hielo y metérselo en la parte de arriba, y allí donde se sentaba el pedazo de hielo había una manguerita que iba a dar por dentro del mismo gabinete hasta la parte de abajo, y allí le ponía uno una bandeja para que estuviera cayendo el agua. ¿Cuándo usted supo o vio su primera computadora? No que usted la haya tocado nada, pero que usted supiera que existían las computadoras. Pues, ¿qué le podría decir? Pues ya supe, pero ya digamos ahora unos 50 años, porque ya hace tiempo, no tocarla, nomás supe. Saber que existía. Porque
nunca, nunca. Son aparatos que se me hacen muy difíciles, tan como los celulares. También los celulares para mí es una cosa que me gusta, pero se me hace difícil, porque ya mi cerebro no, como que no capta. Me dicen cómo, y les digo que está bien y todo está bien, pero a las 2 horas, a la hora que se fueron esas personas, me llega el momento de poder querer hablar y me cuatrapeo. ¿Qué opina de la juventud actual? Pues está desordenada la juventud, porque está agarrando otros caminos, que no es precisamente nomás ellos, sino que es global. Es global, porque todos van por un camino que muchas de las veces se nota que van mal. Bueno, eso será todo. Muchas gracias. No Me hay por qué. despido.